Regresamos con más del día. Recuerden que tenemos un programa especial con motivo del Día de la Independencia. Hoy celebramos el 179 aniversario de la Independencia Nacional y por supuesto estamos bien atentos a todos los preparativos de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Como parte de este programa especial tenemos a un invitado de lujo. Él es Juan Miguel Pérez y con él conversaremos, por supuesto, sobre las expectativas, sobre el discurso de rendición de cuentas y también sobre este día. Saludos, Juan Miguel, y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Indira, David, Germán y todos los que nos pueden escuchar en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Miguel. Quisiera empezar contigo y que me dijeras cómo valoras este tiempo de gestión del mandatario Luis Abinader. Ante todo, yo creo que como democracia significa esencialmente el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Hay que hablar en primer lugar y ante todo de la gente, es decir, los dominicanos. ¿Cómo viven los dominicanos el día de hoy? Porque ese es un medidor muy importante de cualquier gestión, yo diría incluso fundamental. Es un indicador vital para poder comprender un poquito el grado democrático de una gestión, la participación de la gente. Y los dominicanos no necesariamente viven de igual manera una jornada cívica como la de hoy, que no es solamente un día feriado, que no es solamente una efeméride, sino que también es el momento en el que los gobernantes rinden cuenta a los gobernados. Y hay que empezar con esa distinción que ha sido precisamente una distorsión histórica en nuestro país. Y es que los gobernados en realidad son los jefes de quienes nos gobiernan. Es decir, todos los que van a concentrarse en el recinto de la Asamblea Nacional Dominicana en el día de hoy, desde el invitado que está ejerciendo una función de dirección general hasta el propio presidente de la República, pasando por todos los poderes del Estado, en realidad son subalternos del pueblo dominicano, que es el real soberano. Sin embargo, ese pueblo soberano en el cual reside la legitimidad de un sistema democrático está muy apartado de lo que son las riendas del poder, porque la participación política en nuestro país lamentablemente ha sido reducida a una participación electoral cada 4 años sin ningún ejercicio que no sea de pasar por esos partidos políticos que han creado una especie de monopolio, de retén sobre la representación de la cosa pública. Y por eso la cosa pública hoy está repartida de acuerdo a cómo esa cosa pública esté repartida entre la gente. Ese interés por la cosa pública en una inmensa mayoría de dominicanos pasa hoy por una desidia, una apatía, una indiferencia, un desconocimiento de lo que va a pasar hoy, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Yo les invito al día a acompañarme mañana, por ejemplo, para verificar esto que estoy diciendo en términos numéricos, a un aula guasdiana, para que ustedes vean cuántos de esos jóvenes dominicanos, que por cierto, ya son una clase de alguna manera u otra privilegiada porque pudieron terminar sus estudios secundarios y están en un estudio universitario actualmente cursando. Y por las experiencias que hemos tenido a lo largo de más de una década en esas aulas, les digo que la proporción de aquellos que se enteran que había algún momento una rendición de cuentas del primer mandatario sería mucho decir que pasan de un 10%. Y ni hablar de lo que va a decir precisamente el presidente. Es decir, que realmente existe en nuestro país un déficit democrático extraordinario que suele no ser mencionado cuando se aborda precisamente este ejercicio institucional de rendición de cuentas, reduciendo eso que se va a decir a un círculo extraordinariamente restringido de la sociedad dominicana, que probablemente el que nos escucha, que son también aquellos que gobiernan, que son aquellos que pueden tener algún interés directo de cómo va el país, de una tasa del dólar, de elementos de información que van a llegar, pero la inmensa mayoría de dominicanos ve con absoluta indiferencia cuando se enteran de que hoy hay esta participación, este ejercicio institucional. Y ya para responder un poquito más concretamente o más tradicionalmente a esa pregunta, sin duda alguna que nosotros tenemos una serie de hechos concretos en nuestro país que verifican un cierto avance en relación a lo que se tenía en los gobiernos del PLD. Sin duda alguna ha vuelto cierta
recuperación de la confianza de la gente en algunas de las instituciones, sobre todo a nivel judicial. Nosotros hemos visto que en estos años, por primera vez, los tribunales de la República entienden en directo, en vía satélite, como diría en otros tiempos, por televisión, por ejemplo, un alegato como el del mayor Girón, en uno de los casos en los que se imputan acciones de corrupción del gobierno pasado, sobre todo en las filas castrenses, y eso que se haya dicho por primera vez es sin duda alguna un paso extraordinario en el imaginario nacional dominicano, porque antes uno lo sabía, pero que lo haya dicho uno de los de adentro y además en un tribunal de la República, y sobre todo con evidencias manejadas por una institución oficial como el Ministerio Público, eso tiene elementos considerables a tomar en cuenta. Así Igualmente, lo que son la participación en el crimen organizado de notables familias de este país, muy acaudaladas, que por primera vez son evidenciadas con documentos que han sido probados en ese expediente de casi 12.500 páginas, de cómo actuaban delictivamente para el detrimento de lo que era el erario. Y esos son elementos muy importantes a la hora de uno poder evaluar no la gestión, sino cómo va la cosa pública en nuestro país. Ya, por supuesto, tendríamos la oportunidad de hablar de todos esos déficits que se han ido acumulando, como por ejemplo todavía la no realización de una reforma fiscal en este país que ha pedido tanto tiempo, que por lo menos se vaya disminuyendo un poquito el extraordinariamente ignominioso tema de la desigualdad social en nuestro país, donde los ricos pagan menos que los pobres en términos de impuestos, que es realmente una abominación desde el punto de vista democrático. Igualmente con lo que es la seguridad social en nuestro país, sigue estando en manos de unos cuantos pocos del sector financiero, que parecen tener un peso extraordinario, que hacen que todo sea inamovible en ese sector. Y así sucesivamente en el mundo social, en el mundo económico y en el mundo político, la democracia ha ido poco a poco teniendo por lo menos un nombre. Sin embargo, estamos lejos de poder llamarla así concretamente. Como dice Juan Miguel, más adelante vamos a ver, por supuesto, vamos a hacer un ejercicio, esto es muy importante que lo hagamos, vamos a hacer un ejercicio de lo que dijo el presidente Luis Abinader en su pasada rendición de cuentas. Para eso también te tenemos aquí, para evaluar y hacer una verificación de estos comentarios, este discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Recordemos cómo iniciaba Luis Abinader su discurso el año pasado. Él hablaba primero del tema de la pandemia, hablando del sector salud. Por supuesto, también advertía sobre cuáles iban a ser esas dificultades que iba a enfrentar en el año 2022. Por ejemplo, se refería a la crisis militar en Europa, también hablaba sobre, por supuesto, guerra Rusia-Ucrania, hablaba sobre el impacto que tendría esta guerra en nuestro país en cuanto a materias energéticas, también en cuanto al tema de el maíz, la soya, el trigo, etcétera. Y también advertía sobre el posible impacto en temas económicos que iba a tener esta guerra en nuestro país. Por supuesto, él también planteaba 3 puntos que eran los principales retos que tenía en su gobierno de ese año 2022. Primero, el tema de la generación de empleos, luego hablaba de la lucha contra la inflación y también advertía sobre la importancia del manejo de la economía. Mucho de lo que dijiste ahora, Juan Miguel, tiene que ver con estos retos que planteaba el presidente Luis Abinader. Veamos un primer corte con relación al tema salud. Veamos lo que dijo el presidente en ese entonces. Para el 2022, en este año, tenemos planificado en nuestro presupuesto un plan de robustecer distintas esferas de nuestro sistema de salud, incluyendo 8 unidades para tratamiento oncológico, 10 unidades de diálisis y 2 unidades de quemados que serán distribuidos en los hospitales de las diferentes regiones del país. También está en licitación ya la construcción de una unidad especializada de trauma en un ala del Hospital Taiwán en Asua para servir a toda la gente. El presidente Luis Abinader prometió la entrega de varios hospitales en 2022. Juan Miguel, Germán y David, les digo, él prometió varios hospitales. Entre ellos está el Hospital Padre Villini. Este hospital lo inauguraron, pero hasta diciembre del año pasado solamente funcionaba como una unidad de atención primaria. Está también el Hospital Villahermosa en La Romana, él por igual lo prometió,
Vimos que la semana pasada se inauguró y hasta el momento solo está para consultas en lo que se equipa y se termina de adecuar el hospital. Están pendientes el Hospital de San José de las Matas, Jarabacoa, Dajabón, el Mario Tolentino Dip, ese está en Santo Domingo Norte, también el de Verón en la Altagracia y por igual, algo muy importante, la construcción del área oncológica en el Hospital INCART. El de Dajabón y de Esperanza. Exacto, el de Dajabón y de Esperanza. Está también un hospital al que nuestra compañera Edith Feble se ha referido varias veces aquí en el programa, el Hospital Teófilo Hernández en el Ceibo. Juan Miguel, no sé si recuerdas que en julio de 2022 a un niño en ese hospital tuvieron que operarlo con celulares y con velas porque no había luz, y también aparte de eso, en las condiciones en que está el hospital, pues obviamente dejan mucho que desear. Está también el tema del Hospital Musa en San Pedro de Macorís, y ahora a lo que se enfrenta el presidente Luis Abinader es al tema del cólera, que vemos que inició un plan de vacunación. Y por igual, entre otros temas, está también, por supuesto, el conflicto, el tema de las ARS y el Colegio Médico Dominicano, que ha habido en cierto modo algunos avances, pero se ha criticado la posición del gobierno en cuanto a este tema. Incluso, Juan Miguel, como para darte como insumo, algo que la sociedad dominicana ha olvidado es que tuvimos un huracán llamado Fiona y todavía no hay una evaluación si efectivamente todos los sectores afectados fueron socorridos adecuadamente, porque lamentablemente en medios de comunicación el foco pasa de un sitio a otro y no necesariamente tenemos claro si todos los afectados por Fiona recibieron la ayuda que necesitaban y fueron reubicados en lugares donde en futuras tormentas no pudieran ser afectados. Yo creo que eso es algo que aquí se ha olvidado y hay que volver a poner el énfasis en que eso se explique claramente. Sí, a mí me gustaría escuchar la mirada del sociólogo, de la academia, sobre un fenómeno que ahorita comentábamos nosotros desde el periodismo, y es lo que tiene que ver con la emigración masiva, un incremento notable, inocultable, de casi 300.000 dominicanos en los últimos años. Ya se estima en cerca de 3 millones, casi 3 millones, 2.800.000 y tantos dominicanos que residen en el extranjero. Y lo que llama la atención también, mi querido profesor Juan Miguel Pérez, es que la mayoría de los inmigrantes son hombres y son jóvenes. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre este modelo que estamos construyendo, esta gestión del gobierno? Porque la mayoría de esos casi 300.000 que se han ido ha sido en los últimos 3 o 4 años. Es decir, que ya llevan 2 años y medio este gobierno, una gran parte se ha ido en esta gestión. ¿Qué está pasando? Bueno, eso ha sido un histórico, una variable constante en lo que ha sido la historia de República Dominicana desde hace 40, 50 años. Las migraciones primero son un fenómeno ordinario en el mundo. Ahora bien, en República Dominicana, las formas en las que esa migración se producen alertan a cualquiera de una situación crítica para lo que es el presente de esos dominicanos que osan perder la vida en la travesía a sabiendas de las dificultades que pueden encontrarse en el camino. Mira, cuando los estudiantes dominicanos en primaria o secundaria abandonan la escuela, se suele responsabilizarlo de ese hecho que le llaman, entre comillas, deserción escolar. En realidad es una exclusión, porque cuando un estudiante deja el interés por la escuela, es porque la escuela dejó antes el interés por ellos. Sí. Y si uno transporta ese ejemplo dentro de lo que es el proceso migratorio, uno se dará cuenta de cómo el dominicano se va porque la república oficial ha dejado de ser importante para ellos, porque aquí no encuentra futuro, porque su presente es de muchas maneras insostenible y no tiene ningún futuro concreto por el cual esperar quedarse en este país. Y eso tiene muchas aristas, como hemos dicho. En primer lugar, las situaciones económicas concretas, en el cual, por ejemplo, un salario digno, si encuentra trabajo, es extraordinariamente difícil. La propia negociación de ese salario, el propio respeto a los derechos laborales, cuando está en un
cuadro formal laboral, por ejemplo, ¿no? Esos son elementos que van marcando. La extraordinaria desigualdad social, que cuando tú no estás pegado, y aquí más de un 70% no tiene contacto alguno con ningún senador, con ningún diputado, con ningún funcionario que pueda cobijarle y darle por la inseguridad jurídica socialmente constituida de ese joven o esa joven dominicano, pues puede tener que acudir al enganche, acudir a algún tipo de contacto con quien distribuye en su localidad el poder de un empleo, el poder de una asistencia específica, etc. Y por supuesto, esos jóvenes viven no solamente en la marginalidad, viven en el estigma, viven en el estereotipo, viven en esa república parte atrás que lamentablemente muy pocas veces sale a relucir, que no sea cuando hay situaciones de violencia extraordinaria de las fuerzas del orden. Fíjense qué eufemismo, fuerzas del orden, que son aquellas precisamente que muchas veces van a llevar el desorden de los de arriba al orden social constituido de los de abajo, que en realidad es realmente un desorden democrático, porque los recursos que estarían destinados a llegar ahí, lamentablemente no llegan, y por eso ese es un ticket de ida para cualquier dominicano que sienta esa frustración y esa desesperación de vida. Así es, Juan Miguel. Mucho de lo que comentas tiene que ver con el aspecto económico. Eso lo veremos en breve. Ahora mismo tenemos imágenes en vivo de los preparativos de la rendición de cuentas en el Congreso Nacional. Veamos, por favor, nuestra productora. Aquí tenemos cómo está hasta esta hora, 7:17 de la mañana. Así se ve el Congreso Nacional, esta explanada en la cual estará el presidente Luis Abinader y por supuesto los funcionarios de su gobierno para rendir cuentas a la nación en el tercer aniversario de su gestión de gobierno. Aquí tenemos, estas son imágenes en vivo que tenemos ahora mismo en el programa El Día. Más adelante seguiremos con demás preparativos y otras imágenes. Pasamos entonces, Juan Miguel, Germán y David, a el tema económico. Veamos qué dijo el presidente Luis Abinader en su pasada rendición de cuentas sobre el tema económico. En Estados Unidos y en Europa tienen la mayor inflación en más de 40 años. Por ello, ante esta distorsión de precios por la pandemia y los últimos eventos bélicos entre Rusia y Ucrania con repercusión mundial, les anuncio que el gobierno va a aumentar la ayuda social directa, desplegar programas especiales de venta de comida, subsidios focalizados que ayuden a todos los dominicanos, pero sobre todo a los que menos tienen, que son los que más necesitan. Ahí veíamos parte de lo que dijo el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas del pasado año. Recuerden que estamos haciendo un ejercicio de chequeo de lo que dijo y también lo que se cumplió y demás. Es algo, Juan Miguel, que tiene mucho que ver con lo que tú hablabas, el tema de por qué muchas personas optan por salir del país por el mismo tema de las desigualdades que hay en nuestra nación. Por ejemplo, tenemos que el Banco Mundial habla sobre la reducción de las tasas de pobreza, también dice que hay una expansión de la clase media, pero a pesar de esto, algo que indica este organismo es que todavía hay desigualdades en cuanto al acceso de oportunidades. Y algo que vemos también que ha marcado a este gobierno es el tema de los subsidios. David. Sí, en relación a todo este tema económico, el gobierno tiene entre manos una situación muy compleja, no solamente por lo que está prometiendo y que no siempre puede realizar, sino por el hecho de que mucho de lo que se llama desarrollo y bonanza económica está siendo sustentado en préstamos. Nosotros vamos camino de una situación muy delicada, donde en un momento determinado va a ser tanta la deuda que no va a tener maniobrabilidad o este gobierno o el siguiente. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser muy claros. No puede ser en base a show y espectáculo que se hable de que se está haciendo esto o lo otro, cuando muchas veces uno se da cuenta que prácticamente para cualquier acción de este gobierno, y eso viene del gobierno pasado, hay que tomar un préstamo. Pareciera que no tenemos la posibilidad nunca de poder hacer algo con recursos propios. Y a eso se debe lo que Juan Miguel acaba de decir en la intervención pasada sobre el hecho de que no hubo una reforma fiscal, y no la hay. Este gobierno comenzó con una propuesta de reforma fiscal e inmediatamente salieron, porque hay que tener memoria, aquí hay un problema de memoria, enseguida salió en los papeles de Panamá, los famosos Panama Papers, que el presidente Abinader, y no estoy diciendo que eso fuera ilegal,
pero fue una acción que él tomó como individuo, había colocado muchos de sus recursos en paraísos fiscales. Entonces, no hay moralidad de parte de un gobernante el empujar reformas fiscales, ni para cargar más a quienes deben de pagar, como decía José Miguel, los sectores más productivos que aportan más renta, ni los menos, si el mismo presidente se está escabullendo de un impacto fiscal colocando sus recursos fuera del país en un paraíso fiscal. Entonces yo creo que la sociedad dominicana, más que palabras, necesita ver hechos concretos que a corto y largo plazo implica una mejora real de la calidad de vida. Y eso no se puede lograr en base a préstamos tras préstamos tras préstamos. Eso no es viable a mediano ni largo plazo. Definitivamente. Bueno, ya que estamos en el plano económico, uno de los pilares de la economía dominicana y que resaltó el presidente en su rendición de cuentas del año pasado es precisamente el turismo, que ha continuado avanzando, va por Buenos Aires. Vamos, ¿verdad, David? Vamos a ver qué dijo. Para el 2022 se planifican más de 23 nuevos proyectos de infraestructura turística. Cada uno de ellos tiene un enfoque claro: generar las oportunidades para un turismo más inclusivo y más cerca de las comunidades. Y si de transformación estamos hablando, me tengo que detener en el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Como una de las apuestas más importantes de esta gestión, porque transformará la vida de miles de personas de la provincia de Pedernales y de toda la región sur del país. Bueno, el presidente también destacó la realización de importantes obras de infraestructura. Hay que recordar que la oposición, especialmente el expresidente Danilo Medina, le había señalado hace un par de semanas que se trata de un gobierno de pico y pala, pero no de tijera. Es decir, que anunciaba muchas obras y que inauguraba muy pocas. El presidente se refirió a eso el 27 de febrero del año pasado, por eso lo referimos nuevamente, tenemos el corte, y después de ese anuncio del presidente, ya ahorita dijimos las obras que ha venido desarrollando o que ha venido inaugurando el presidente, que a mi juicio no tiene razón de ser. Muchas de esas inauguraciones que la debería hacer un encargado de departamento, un viceministro, no sé, porque está inaugurando. Pero bien, eso es parte de la tradición en nuestro país. Vamos a escuchar el corte que tiene que ver, me dice Vamos que va a con Juan pasar Miguel, con vamos Juan Miguel sobre esta parte de la economía que sería bueno que la desarrolle, Juan Miguel. Sí, mire, el turismo es un ejemplo extraordinario para analizar un poquito las bases ideológicas, los fundamentos que rigen las políticas públicas en nuestro país. Se anuncia un crecimiento extraordinario, por lo menos aventajado en relación a la región, etcétera, etcétera, medio grupo paraestatal invita periodistas de todo tipo, con todos los gastos pagos, a la FITUR, etcétera, en un ejercicio de exhibición de riquezas, sectores financieros, el sector turístico organizado, por lo menos la cúpula, etcétera, va a FITUR a decirle a los dominicanos qué tan grande van las cosas. Sin embargo, nosotros sabemos cómo está la pobreza precisamente en esa provincia de la Altagracia, que enarbola el poder económico y el poder político como el estandarte del turismo a nivel internacional, casi como una marca país. Entonces, ese no es un turismo incluyente. Entonces, el presidente de la República tiene que marcar una diferencia de cómo Pedernales va a ser un turismo incluyente realmente. Esos elementos todavía están intactos en cómo se produjo la riqueza de unos pocos, extraordinaria, multimillonaria de un lado, y el empobrecimiento de una región, según las estadísticas oficiales, como lo es la Altagracia. Entonces, eso pasa evidentemente por un respeto de normas salariales adecuadas a los tiempos para que un ingreso decente sea
el resultado del trabajo que realizan cocineros, conserjes, los que trabajan la construcción, el respeto de su estatus, por ejemplo, en el caso de la construcción inmigrante, todos esos elementos que van forjando poco a poco, que realmente hay una distribución equitativa y no solamente redistributiva en plano de asistencia social o de subsidio a los pobres, porque eso por supuesto que es fundamental para que no se muera la gente, pero también está la existencia social, la existencia política y por supuesto la existencia económica, que parte de que la dignidad sea o llegue a todos. Entonces, Pedernales, que nos agarre confesados si el modelo de turismo que está actualmente rigiendo excluyente en Altagracia va a irse a Pedernales, porque no podemos tener un resort en todo el país en el que precisamente los dominicanos, reitero, la base, los que están llamados a ser protagonistas de esta democracia, queden al margen permanentemente de lo que son realmente las riquezas que traen esos turistas. Lo vimos, Juan Miguel, en el caso de la zona este, vimos con el tema de las inundaciones Así y el es. huracán que tuvimos el año pasado, cómo se vio una diferencia completamente. El sector turismo se recuperó a los pocos días, pero vimos el impacto que tuvo esto en las poblaciones. Entonces, obviamente no queremos eso para Pedernales. Recordemos también en el tema de Pedernales, el tema de el área protegida que iba a quedar dentro del fideicomiso. Entonces, por igual, ese aspecto que tú mencionas es clave. Tenemos otras imágenes desde el Congreso Nacional. Veamos ahora en qué están estos preparativos desde esa zona. Ahí vemos cómo los militares, Germán y David y Juan Miguel, se preparan para estos actos de rendición de cuentas. Recuerden que hay un proceso de protocolar que va a seguir el presidente de la República y también sus demás funcionarios. Ahí vemos cómo a esta hora, a las 7:27 de la mañana, los militares continúan su ensayo. Recuerden también, esto es importante, que va a haber algunas zonas de en esa área que incluye al Congreso Nacional y demás, va a haber algunas zonas que estarán cerradas, así que quienes transitan por esa vía tengan eso pendiente. No creo, David se ríe aquí. Eviten la feria, eviten la feria. Eviten la feria y también de la Bolívar para arriba, el área eviten del la malecón. feria. Ahí vemos qué linda se ve nuestra bandera a esta hora, a las 7:28 de la mañana. Vamos ahora con otro punto del discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas del pasado 2022. Este corresponde a las infraestructuras. Nuestro plan de obras públicas es uno de los más ambiciosos que jamás haya desplegado un gobierno y tiene como objetivo posibilitar una geografía de oportunidades en todo el país. Por eso en este momento hay en ejecución 485 obras en todo el gobierno por un monto de 77.000 millones de pesos, y esto es más de lo invertido en los últimos años. Había más de 23 proyectos de infraestructura planificados para el 2023. En un chequeo sobre cuáles se cumplieron y cuáles no, están algunos de los más importantes, el de la presa de Montegrande, que el presidente prometió finalizar antes del 2022, antes de finalizar el año 2022. Ese todavía no se ha terminado. Vimos sí declaraciones recientes del director del INDRI, Olmedo Cava. Él dijo que había un 90% de avance. Todavía no se sabe cuándo se va a entregar, eso no se ha informado. Entonces, eso en lo que corresponde a la presa de Montegrande. Está también la carretera de San José de Ocoa, Rancho Arriba. Esta se reinició la construcción con una inversión de aproximadamente 53 millones de dólares. Recordemos que esta carretera, San José de Ocoa, Rancho Arriba, estaba envuelta también en una litis judicial y todavía no culmina. Está también la circunvalación de Navarrete en junio de 2022. Esta es la información más reciente que tenemos. Se convocó a presentar propuestas para el desarrollo de esta circunvalación bajo el fideicomiso RD Vial. Todavía en noviembre dijo Luis Abinader que pronto se iniciarían estos trabajos. Tenemos también el puente flotante en el Osama. En 2022 el Ministerio de Obras Públicas informó que el diseño ya estaba en su etapa final y fue adjudicado incluso a un ingeniero. Está también la circunvalación de Asua, que se dice que será, bueno, se inauguró el pasado 15 de febrero. Ajá. Está también la de Baní, ahí a esa iba, la circunvalación de Baní, que
los trabajos se han paralizado. Esta circunvalación, porque tengo amigos en Baní y demás, es una circunvalación que se ha pedido por mucho tiempo que se resuelva esa situación allá porque ha habido accidentes y demás. Entonces, tenemos que en noviembre de 2020 inició la construcción de esta circunvalación, pero hasta el momento, de acuerdo a comunitarios de la zona, están paralizados los trabajos. Está también la carretera Atomayor, Sabana de la Mar, que se encuentra en construcción, y por igual la carretera de Joaquín Balaguer. Se dice que Joaquín Balaguer, todavía me sorprende que se llamen algunas, pero bueno, la autopista, perdón, Joaquín Balaguer, esa es la que comprende Santiago Navarrete, se espera ahora en 2023. Está también la reconstrucción del camino El Matey, Las Yayas en la Altagracia, y por igual, de nuevo, hay muchas obras de infraestructura. Está la autopista Duarte en el tramo Navarrete-Bonao, todavía eso no finaliza. La carretera Loma de Cabrera, Manuel Bueno, todavía no hay muchos detalles sobre eso. Y una circunvalación que imagino que nuestro amigo Germán, que anda a veces por ahí, la avenida Rafael Torres o la autopista San Isidro, esa no se termina a casi 2 años del primer palazo. Así que vemos esto, David. Mira, con el caso de la de Asua, tuvo hasta su primer accidente antes de inaugurarlo. O sea que esa sí que está hecha y tuvo un accidente aparatoso. Es una pena de que todavía las construcciones aquí no tomen en cuenta una serie de condiciones para la viabilidad y la seguridad. Sobre el tema de la autopista Duarte, ya no tanto, pero antes, durante casi 15 años, yo viajaba 3 y 4 veces por semana, ida y vuelta. Y me conocía la autopista de forma tal de que yo bromeaba con mis amigos diciendo que si cortaban un árbol yo me daba cuenta de una vez porque la andaba para arriba y para abajo a cada rato por cuestiones laborales. ¿Qué pasa? Continuamente se le están haciendo arreglos por una razón simple. La zona sobre todo de Bonao y lo que llamamos la cumbre y la zona montañosa que separa a Bonao del Valle del Cibao, del Gran Valle del Cibao, constantemente tiene un ciclo de lluvias y por lo tanto, si no se hace correctamente el trabajo, que normalmente nunca se hace correctamente, siempre se va perdiendo asfalto y siempre tienen que volver a trabajar con ella. La última vez que yo fui, hace como 1 mes y pico, me di cuenta que efectivamente hay unos tapones inmensos porque a la hora de trabajar en eso dedican grandes trechos y eso obliga a que el movimiento de vehículos se ralentice. Está también, algo que yo sé que para Indira es significativo, que el famoso puente de Pontón, ¿verdad? En la entrada, sí. Yo no sé si puente Pontón La Vega se me olvidó. Yo no sé si lo han hecho ya, o sea, como no viajo tanto, sería bueno averiguar si ya lo hicieron, pero ese puente se cayó él solito, no hubo ningún terremoto y eso ha sido como una dificultad muy grande poder construir ese puente. Y algo fundamental para la viabilidad en la principal vía de comunicación de la República Dominicana, la que comunica la primera con la segunda ciudad de mayor desarrollo económico. Afortunadamente estaba cerrado porque es un puente que estaba en reparación cuando se cayó. Sí. Estaba en reparación, afortunadamente. Antes de pasar con el siguiente tema, a mí me llama la atención que grandes patriotas, legisladores dominicanos, le quiten, cercenen, mutilen, le corten un tramo de la autopista Duarte para poner el nombre de una persona que no creía en democracia, que solo veía a Duarte como el Cristo de la libertad, como él decía, una manera de mitificarlo para alejarlo de la juventud. Pero así es República Dominicana. Le pusieron Joaquín Balaguer a una carretera que se llamaba Juan Pablo Duarte. Patriotas, tremendos patriotas. Bueno, otro de los pilares del desarrollo, sin electricidad, sin energía, no hay posibilidad, no hay ni crecimiento económico, no hay nada. Bueno, tiene que ver precisamente con esto, con la electricidad, y el presidente anunció planes en ese sentido. Vamos a ver qué decía. Adelante. En un periodo de menos de 4 años, el país tendrá instalados 2.000 nuevos megavatios de potencia sin que el gobierno haya tenido que invertir o endeudarse con un solo peso para la construcción de esas plantas. Todos los costos y préstamos
los asumirán las empresas y consorcios privados que resulten ganadores de las licitaciones, mientras que el Estado Dominicano, a través de las empresas distribuidoras, les comprará la energía y potencia mediante contratos competitivos de largo plazo. Ahí está el presidente anunciando esto. Realmente ha habido poco avance en este sentido. Se han inaugurado, eso sí, ya ha entrado algunos pequeños proyectos de energía solar y demás. Eso es. Creo que tenemos ya, Indira, otro reporte desde el Congreso Nacional. Vamos a pasar con nuestro compañero allá. Adelante. Eso está en este momento, así ven ustedes, esos son de la Marina de Guerra, ahora se les llama la Armada. Están ahí apostados ya frente al Congreso Nacional. Recuerden que hoy a las 10, por eso ellos están desde antes, porque rendirán los honores militares del lugar. Así es. Al presidente de la República. A las 10 de la mañana hará su entrada junto a la vicepresidenta de la República, el presidente Luis Abinader. Estará allí para su tercera rendición de cuentas con motivo del 27 de febrero, hoy, ¿verdad? 179 aniversario. Así es, qué bueno, Germán, disculpa, qué bueno ver también cómo estos militares, estas personas que rinden también tributo a la patria, además de, por supuesto, estar ahí para la rendición de cuentas, también es una manera de celebrar este aniversario de la independencia nacional, el 179 aniversario. Entonces, vemos cómo a lo largo de esta transmisión, pues diferentes cuerpos, tanto de los militares, como ya imagino que luego ya veremos a otros también, ahora veíamos al aspecto naval, se preparan para este día tan importante en nuestro país. Hay varios cortes también que queremos poner sobre la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el año pasado. Hay un aspecto muy importante, Germán, David y Juan Miguel, y es el tema de transporte. Antes de pasar, que yo sé que está ahí, nuestro director tiene el tema de educación, pero antes de pasar a ese tema, el tema transporte, porque tiene mucho que ver con cómo se desarrolla la economía, la movilidad de la gente. Vemos que hubo algunos acuerdos también con relación al tema de la ONSA en algunas paradas y demás. Pero también hay que recordar que el presidente Luis Abinader prometió la entrega del teleférico de los Alcarrizos y también el de Santiago, esto a finales del año 2022. El monorriel, exacto. El monorriel de Santiago. A finales de 2022. Esto no se hizo una entrega formal, aunque vimos cómo en diciembre de 2022, en el caso del teleférico de los Alcarrizos, el presidente dejó iniciado un periodo de prueba de ese sistema. Hasta el momento no se sabe cuándo va a estar abierto al público, pero vemos que ahí está el tema del teleférico de los Alcarrizos. Por igual está la ampliación de la línea 1 del metro. Esto toca a muchos de ustedes, imagino que utilizan esta vía de transporte. También adelantó que se duplicaría el número de vagones. Todavía no hay avances en cuanto a ese tema, al menos no que sepamos abiertamente, y hay denuncias también de los usuarios de que no se ha realizado esto. Y seguimos, por supuesto, con esta cobertura especial con motivo del Día de la Independencia y de la rendición de cuentas. Tenemos, por favor, productora, infórmeme si podemos ya pasar al corte. Bueno, tenemos un corte listo desde el Congreso Nacional. Veamos lo que nos dicen. O puedan existir condiciones para producir una reforma constitucional y para bajar el porcentaje, indudablemente que hay que producir una reforma constitucional. Me refiero antes de las elecciones del año que viene. Por lo tanto, la última gran reforma aprobada para el proceso, antes del proceso electoral, es precisamente la ley del régimen electoral, que ya fue modificada. Ni siquiera pienso que hay condiciones para conocer ya la ley de partidos, porque la misma rige hasta la primaria, y la primaria en términos prácticos están aquí porque serán el 1 de octubre, lo que indica que tendremos que realizarla con la ley existente. Desde luego que hay importantes legislaciones que están pendientes, que sí vamos a conocer, tal y como lo hemos dicho, y que resalta sobre todo el tema del Código Penal que llegó a la Cámara de Diputados y que oportunamente la Cámara de Diputados, ahora como estamos en el inicio de la legislatura, la vamos a conocer con sosiego, con tranquilidad y dando oportunidad a que todo el que tenga todavía argumentos que expresar
pueda hacerlo, así como ocurre con las demás legislaciones que nosotros vamos a discutir a partir del día de hoy, y sobre todo las que mande el Ejecutivo y dependiendo de la Cámara por donde la tramite. Si lo que vaya por la Cámara de Diputados, todo el mundo sabe que nosotros le vamos a dar la celeridad consultando a los diferentes sectores para darle salida a estos proyectos de ley. Una última pregunta, Alfredo Pacheco, no quisiéramos Es una entrevista de desaprovechar. fondo. Diputado Alfredo Pacheco, ahora a las 7:44 de la mañana. Pasemos entonces con Juan Miguel Pérez. Juan Miguel, algo que dijo, bueno, escucho, director, Sí. algo de fondo, por favor, ayúdenos ahí. Vamos entonces con Juan Miguel Pérez. Juan Miguel, vimos que en el discurso del año pasado de Luis Abinader, él se refirió tanto al tema de mujeres, Haití, también justicia y policía. Sobre el tema de mujeres específicamente, veamos un corte y pasamos contigo. Mujeres dominicanas, la lucha contra la violencia de género es uno de nuestros objetivos más importantes. Estamos cambiando la lacra que suponen los abusos a las mujeres, el matrimonio infantil, los embarazos a temprana edad, la trata de personas y los feminicidios. Ahí vimos, Juan Miguel, algunas de las opiniones de Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas. ¿Qué tienes tú para comentar específicamente sobre las mujeres en República Dominicana? Bueno, qué tristeza cuando se habla de la condición de la mujer, sobre todo la mujer empobrecida en nuestro país. Es una lástima real que con todas las expectativas uno todavía mire las noticias con relación al tema de la violencia contra la mujer dominicana, reitero, sobre todo aquella anónima socialmente. Las condiciones, incluyendo por supuesto la de la mujer inmigrante dominicana, que así, en República Dominicana la mujer inmigrante, esencialmente de Haití, que lamentablemente hemos visto cómo en este gobierno han sido repatriadas y son las madres, las esposas, las hijas, las hermanas de nuestros trabajadores que conviven y que construyen nuestras calles, carreteras, nuestros edificios, que son aquellos que recortan lo que comemos en la mesa todos los días. Entonces, esos elementos de agresión a los derechos humanos, sin incluir, que por supuesto hay que citarlo, lo que la legislación dominicana incentiva esa propia agresión, como es la indiferencia ante las propias condiciones específicas de la mujer, en el caso, por ejemplo, de las 3 causales, la desprotección que existe en nuestro país de la joven dominicana, por ejemplo, en embarazo adolescente. O sea, son elementos que sabemos que son estructurales, que sabemos que no se cambian de la noche a la mañana, pero que el cuadro institucional en el que funciona el Estado dominicano ante las mujeres no ha sido cambiado. Y por supuesto no podemos esperar un cambio real ante eso. Es un problema de cultura, pero es un problema de cultura que puede ser interpelado. Y lamentablemente las acciones no han sido concretas, no han sido fundamentales para poder cambiar esos indicadores extraordinariamente lamentables e infelices que tenemos con relación a las mujeres hoy. Así es, Juan Miguel. En breve comentaremos sobre el tema de la pobreza, porque tiene mucha relación el sector mujer y también pobreza. Juan Miguel, otras opiniones en torno al discurso del pasado año del presidente Luis Abinader. Sí, bueno, en educación estamos en un proceso de transición, lo que debió ser la primera gestión en el Ministerio de Educación, que lamentablemente, para decirlo de una manera con ciertos eufemismos, no fue lo que se esperaba. La nueva gestión está corrigiendo muchos de esos elementos que debieron haber estado presentes desde el propio 16 de agosto de 2020. Y eso es muy lamentable, dadas las condiciones en las que estaban ya la educación dominicana dejada por el gobierno pasado. En concreto, el tema de la pobreza sigue teniendo el tópico de la desigualdad como el elemento crucial con el cual las políticas públicas deben estar declaradas de emergencia nacional hacia ese elemento concreto. Y hablo de desigualdad no solamente en el plano económico, hablo de la desigualdad social, es decir, cómo se aplican las leyes en diferentes territorios, de acuerdo a cómo esos territorios necesiten que pueda ejercerse la acción pública. Por supuesto, también el tema de la Policía Nacional tiene que ser un tema fundamental. ¿Qué trae de nuevo después de tantas comisiones y de tantos planes de reforma
en los poderes públicos de nuestro país para reformar esas fuerzas que deberían cuidar a la gente y que son aquellas que realmente imprimen temor, duelo, muerte en muchos de esos territorios de pobreza en los cuales vive la inmensa mayoría de los dominicanos, atemorizados por un Estado que en lugar de proteger a través de la fuerza pública, pues penaliza la condición de pobreza. Esperamos, Juan Miguel, imagino también que él abordará ese tema en su rendición de cuentas, el tema Haití. Vimos cómo, y nuestro compañero Germán también lo anunciaba, el tema de la Operación Frontera, etcétera. Entonces, esperamos, imaginamos, obviamente, que el presidente Luis Abinader se va a referir a este tema. Nos informan ahora desde el Ministerio de Obras Públicas que se han inaugurado unas 224 obras. Se dice que la Joaquín Balaguer fue inaugurada y también las Yayas en Mamey, por igual las Hermanas Mirabal. Esto de acuerdo a lo que informan esta fuente del Ministerio de Obras Públicas, y los trabajos de la circunvalación de Baní nos informan que no están detenidos. Así que a las personas de Baní que esperen próximamente su circunvalación. Vimos tijera, dice David. Vimos aquí, agradecemos de nuevo a nuestro compañero Juan Miguel Pérez por este análisis que hicimos brevemente. Hay muchos temas que abordar, David, con relación a esto, así que muchas gracias a ustedes por estar aquí, y por igual vimos algunos de los preparativos hasta este momento. Los esperamos mañana. Adiós.